Haremos un programa con una función para calcular el área y el perímetro de un rectángulo. En C++ no es posible tener funciones que regresen más de un valor. Una función en C++ solamente puede regresar un valor. Entonces vamos a hacer una función de tipo void. La voy a llamar calcula área per de un rectángulo y le voy a poner como parámetro el largo y el ancho del rectángulo. En C++ puedo utilizar parámetros por referencia. Los parámetros por referencia los declaro aquí y le voy a poner un ampersand en donde diga que este es el área del rectángulo y voy a poner otra variable double con un ampersand que diga que es el perímetro del rectángulo. El ampersand significa que es un parámetro por referencia. Es decir, un parámetro por referencia se usa para regresar valores hacia el lugar en donde se mande llamar la función. Voy a escribir la parte de adentro de la función. En la parte de adentro de la función voy a hacer el cálculo para estas variables que son los parámetros por referencia. Voy a poner área rec, va a ser igual a el área del rectángulo es largo multiplicado por ancho. Y voy a poner que el perímetro del rectángulo va a ser igual a 2 veces el largo del rectángulo más 2 veces el ancho del rectángulo. Con esto termino la función. Lo que estoy haciendo es calcular el valor para cada uno de los parámetros por referencia. El área del rectángulo es esto, el perímetro es esto, y ya tengo estos dos valores calculados. Al llamar a esta función, estos valores se van a regresar de manera automática. Vamos a escribir el main. En el main voy a tener unas variables largo, bueno, no le voy a llamar así, le voy a llamar largo, así, lar y anch, y voy a tener el área y el perímetro del rectángulo. Lo primero que tengo que hacer es pedir al usuario teclea el largo y el ancho y voy a leer las variables largo y ancho. Una vez que tengo los valores voy a llamar a la función. Para llamar a la función pongo su nombre, calcula área per rec, y voy a poner como parámetro el largo, el ancho, que es el orden en el que vienen aquí los parámetros, y luego necesito las variables para el área y el perímetro del rectángulo. Fíjate que al mandar llamar no pongo nada que haga diferencia entre estas variables y estas. Aquí al declarar la función se hace una diferencia con el carácter ampersand para indicar que estos son parámetros que solo mandan valor, se llaman parámetros por valor, y estos son parámetros que cuando los modifico van a regresar valor hacia acá, se llaman parámetros por referencia. Voy a poner por aquí un mensaje que diga el área es y pongo el valor de la variable área y después voy a poner otro mensaje que diga y el perímetro es y voy a poner el valor de la variable perímetro. Vamos a probar el programa. Vamos a usar datos sencillos para poderlo probar. Aquí tengo un pequeño error, le llamé área rect y per rect, por eso está marcando el error aquí, porque la variable no se llama exactamente igual. Le voy a quitar aquí la t para que quede bien el nombre de la variable y ahora sí voy a poder probar el programa. Aquí está el largo y el ancho. Vamos a suponer que el largo es 10 y el ancho es 5. Entonces dice el área es 50 y el perímetro es 30.
que son los valores correctos para el programa.